Entonces, dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Ahora, para quizás los que no están familiarizados con ese pasaje, el camino es el primer nombre que tenía la iglesia. A la iglesia, a los cristianos se les llamaba el camino. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Cristo. Habían tomado su cruz y lo estaban siguiendo. Estaban viviendo la realidad de lo que Cristo había llamado que hicieran. Dice, comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Entonces, en esa situación, lo que tenemos en ese escenario es, estamos en Éfeso y hay un hombre por el nombre de Demetrio, el cual está a punto de tener un problema, va a haber un pleito, ¿no? Porque el negocio de él, y él le da trabajo a otras personas, a muchos otros artesanos, dice, era para hacer estatuas o figuras del templo de la diosa griega Artemisa, que también otras veces es conocida como Diana. Entonces, a veces alguien conoce Wonder Woman, Diana, es esa. O Afrodita. Son nombres intercambiables para la misma deidad, ¿no? Entonces, su vivencia es la fabricación y venta de estos templos que son una forma de ídolo, algo que las personas adoraban. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, si vemos en el versículo 25, dice, los reunió a todos, está reuniendo a todas las personas que están en ese gremio, y dice, los reunió a todos con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, de hacer esas figuras. Pero como han visto y oído, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. Y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Si usted ve aquí, puse en la nota un Dios a mi medida. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Un Dios a mi medida. ¿Y cuál es alguna de las cosas que está ocurriendo? Está diciendo, hey, tenemos un problema. Señores, tenemos un problema. Porque nosotros vivimos de este arte que hacemos, en el cual hacemos esas figuras, nosotros, las cuales personas compran para adorar. Pero ahí está el Pablo que está causando problemas. Porque él está diciendo algo diferente. Él está diciendo que es lo que dice en versículo 26. Dice, ese tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con quién están de acuerdo? ¿Nos quedamos con la versión de Pablo? O vemos, verdad, es un problema, ¿no? Pero es un problema real, un problema pragmático. Veamos versículo 27, dice, por supuesto que no solo hablo de la pérdida de respeto público por nuestro negocio, que por cierto es lo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Hay una pérdida, han bajado las ventas. Y si la gente empieza a creer más, van a hacerlo más y ya no vamos a vender. Pero él dice, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Un dios a mi medida. ¿Ven el problema aquí? Podríamos enfocarnos en varias cosas. Podríamos enfocarnos en realmente, sí, yo creo que la mayoría aquí tenemos edad para poder, no sé si decimos a veces ver debajo del tapete o ver realmente entre las líneas, leer realmente cuál es la preocupación de ese señor. Él está muy preocupado por la diosa y la adoración y la fe. Creo que no. Creo que lo que a él le preocupa es las finanzas, la billetera. ¿Cómo me va a ir? Tenemos un buen negocio, pero depende de que la gente crea que es verdad. Entonces, sientan esa magia de tener ese objeto que les va a ayudar de alguna manera. Ahora, él hace un intento, pero incluso en su intento, cuando él dice, ¿qué va a pasar si la gente pierde el respeto? ¿Qué va a pasar? Necesitamos hacer algo, y si saben la historia, se forma una turba y es un gran problema. Incluso apalean un par de cristianos y es todo un problema.
Pero yo veo un problema incluso quizás más grande cuando pienso, bueno, si es un Dios a mi medida, ¿quién lo protege? Lo protejo yo, ¿no? Es como cuando tenemos niños pequeños, ¿no? ¿Quién lo va a proteger? Es inútil. Suena feo decir eso. Es incapaz de sostenerse el mismo, no puede ayudarse, ella no puede darse de comer. No han desarrollado su habilidad todavía. Entonces es verdad. Pero ¿no ven un problema con que esa sea la imagen de nuestro Dios? Que sea un Dios que si nosotros no nos encargamos de él, si no la cuidamos, si no hacemos esto, si no le damos de comer, si no hacemos lo otro, si no, ¿qué va a pasar? Incluso se muere. Que por cierto es la realidad en algunas de las tradiciones que había. Que si no se daba de comer a los dioses, se morían. Ok. Yo por uno veo unos cuantos problemas en esa fe, ¿no? Y veo, primero que es una fe que no es genuina, porque realmente lo que más preocupa es el beneficio propio, pero después es una fe sobre una deidad que no tiene quizás las características que usted y yo creo que pensamos que tiene Dios. Esto quizás, vamos a hacer un poco más marcha atrás, 2 capítulos más en Hechos, al versículo 17, y leamos estas palabras. ¿Cuál le ha puesto un Dios sin medida? Sí. Ok, dice, Él, estamos hablando de Yahweh, estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres. Sentimos un poco de contraste aquí. Sobre el otro pasaje, vemos una diferencia grande. Es el creador, no es la creación. Él no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No sé si estaban escuchando cuando estábamos leyendo el capítulo 90 de Salmo, hablando de cómo es Dios. Dios es el soberano. Dios es el que decide. Hasta aquí llegó. Y es el que nos sostiene. Es el que es por eso que nosotros oramos y decimos, Señor, ayuda a nuestro hermano. Ayuda a nuestra hermana. Ayuda a estas personas. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, a la luz de Él, somos, y voy a usar la palabra completamente, somos inútiles. Y si se ofendió, lo siento, pero en comparación a Dios, soy inútil, soy incapaz, yo no puedo hacer nada por Él para ayudarlo, salvarlo. Ahora entendemos que Él en su gracia y en su perfecto plan decide usar nuestras manos, decide usar nuestros pies. Pero no es porque si no lo hacemos, se va a morir de hambre. O no es porque si no lo hacemos, va a ser desprestigiado y de repente se va a caer de su posición. Ahora, a veces yo pienso así, si yo no defiendo el nombre de Dios, ¿sabe quién? Dios tiene el control. Y Dios es tan vastamente más grande de lo que yo pueda hacer. Entonces, creo que cuando empezamos por ese entendimiento y la razón por la que quería ver que viéramos estas dos facetas es porque creo que manifiestan perfectamente el lugar del cual la fe y la manera de pensar que tenemos cuando elegimos uno de los dos lados en los contrastes que vamos a ver en el pasaje de hoy. O estoy poniendo en mí mismo y en quizás dioses o ídolos que yo he creado, va a tener un resultado. O si estoy viviendo como la palabra de Dios me dice, entendiendo que hay un Dios soberano, un Dios grande, un Dios creador, que Él es el creador, yo soy la creación. Y entendiendo bien esta responsabilidad, entonces yo voy a vivir de cierta manera, voy a elegir y va a haber una diferencia entre vida y muerte, entre luz y oscuridad. El pasaje de hoy, estamos en el capítulo, más bien, ahí lo puse mal, vamos a echar marcha un poquito para atrás, vamos a cubrir los últimos 2 versículos
del capítulo 4. Entonces dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por cierto, si usted tomara el momento para leer un poquito más en este capítulo 19, viendo esa historia con Demetrio, usted vería que eso es lo que caracterizaba esa reunión. Se formó, como dije, una gran turbia. Se formó un burumbum increíble. La gente querían linchar a gente, querían matar gente, estaban insultando, estaban haciendo de todo. Pero él dice aquí, dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Yo quiero presentar que esos son los resultados de vivir una vida en la cual estoy adorando ídolos. Cuando estoy adorando la creación y no al creador. Versículo 32 dice, pero en contrario, aquí está el contraste. Sean amables unos con otros. Eso difiere mucho de ese evento con Demetrio. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Pongan a la otra persona antes. Tengan buen concepto. Den el beneficio de la duda. Dice, y perdónense unos a otros. Qué duro y qué antinatural es eso, ¿no? Cuando alguien me hace algo, cuando hay una afronta, cuando alguien me hiere a mí, yo tengo que proteger mi virtud, tengo que proteger, justificarme, yo tengo que proteger. Y él dice, pero perdónense unos a otros. Eso creo que implica el hecho de que va a haber tiempos en los cuales hay cosas que no son correctas y hemos sido tratados malamente, pero les está diciendo, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esa es la métrica, ¿no? Tal como Dios les ha perdonado. No es un perdón si alguien restaura todo y hace todo bien y ya corrigió todos los problemas y dejó de ser esa persona y ya todo está bien. No, porque la métrica que tenemos aquí es el ejemplo que tenemos con Dios y sabemos que Dios nos amó a nosotros ¿cómo éramos? Pecadores. Éramos pecadores. Cuando éramos enemigos todavía con Él. Ese es el estándar que Él está definiendo. Pero ven el contraste, ven el antes y el después. Porque en el primer versículo define perfectamente quién yo fácilmente puedo ser. Si dejo que mi enfoque esté en la creación y no en el creador. Si dejo que mi corazón me guíe a esas cosas que yo quiero hacer, las cosas como yo quiero verlas, y empiezo a adorar dentro de esa creación a mí mismo, y empiezo a elevarme, porque definitivamente voy a tener que tener un cambio de pensamiento si voy a empezar a contrario, a ser amable, aún quizás cuando ellos no son amables conmigo, tener un buen corazón y perdonarlos de la manera que Cristo me perdonó. Eso es un gran antes y después. Y solo ocurre cuando yo suelto la manera vieja de vivir. Suelto mi amor por seguir quizás a una deidad, a un Dios, a mi imagen y semejanza, creado por mi manera de pensar. Y entiendo que tengo un Dios grande, un Dios verdadero. Debemos de perdonar y no tener rencor. Seguimos quizás con el pensamiento similar en los primeros dos versículos del capítulo 5. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. No sé, el apóstol está animando a decir, hey, necesitan y ser imitadores. Imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cuántos de ustedes? Muchos de nosotros tenemos hijos, no todos aquí, pero todos hemos sido hijos, ¿no? Y todos recordamos hasta cierto punto, es el famoso, el ponerse los zapatos de mamá y no decir la chiquilla, porque algunos de nosotros lo decimos también, y intentar, ¿no? O ver como papá está pegando con el martillo, yo quiero hacer, pero no tengo la capacidad todavía, ¿no? Me rompí el dedo. Pero de imitar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa figura que estamos viendo
papá, mamá, que decimos, ok, estoy imitando. Y los papás aprendemos que para bien y para mal nuestros hijos nos imitan. Nos imitan. Por cierto, no olvidemos, la palabra de Dios nos enseña que cuando no somos hijos de Dios, somos hijos de ¿quién? Del diablo. Estamos imitando a papá de una u otra manera. ¿A quién estamos imitando? Entonces, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Quiero que paremos un momentito y simplemente piensen en esa realidad, que soy un hijo querido. Pero también anda una En Jesucristo, que es donde nosotros pasamos de muerte a vida, donde pasamos de ser hijos del enemigo a ser hijos de Dios. Si esa es la realidad que usted tiene en su vida, usted es un hijo amado. Es un hijo querido, una hija querida. Tiene un padre que lo ama y que merece que usted lo imite. Merece que yo lo imite. Y créanme, que imitar a nuestro Padre Celestial no se ve nada como adorar las cosas de esa creación, sino se ve muy diferente. Tiene resultados como los que vimos ahora, hace un momentito, de perdón y de reconciliación y de amor. Dice, vive una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, ven cómo está apuntando, ese es el ejemplo. No es solamente como una idea abstracta, está diciendo, eso es la realidad. Eso es lo que ya entendemos que ha ocurrido. Estamos diciendo, imiten a su Padre que los ama. Imiten a su Señor Jesucristo, el cual probó su amor. El Padre probó su amor en entregar a su Hijo. El Hijo probó su amor en obedecer al Padre y darse por nosotros. Hoy, 12. Estoy invitando a Vive todos. una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Este pasaje nos está llamando a un amor sacrificial. Me va a llamar, es que no ven los teléfonos. ¿Qué dicen? Gustavo, en su relación menciona este concepto de un aroma fragante que sube. Literalmente en el Antiguo Testamento veíamos ese incienso que subía, que representaba las oraciones, representaba el corazón, la adoración genuina. Gordilla. Que Dame un subía beso. al Padre. Y esa es la imagen, eso es lo que Él está queriendo ver. Él quiere ese aroma de la adoración genuina. Y no me canso de decir esto. Al final de cuentas, hermanos, ¿vamos a adorar o no? Dios nos diseñó para adorar. Y adoramos. Desde la mañana hasta la noche. Durante la noche. Usted se despertó esta mañana y tenía algo en su mente. Anoche se durmió y tenía algo en su mente. Estamos pensando. Estamos concentrados en cosas. Estamos poniendo nuestro afán en cosas. Estamos poniendo nuestra confianza en cosas. Esto es adoración. La pregunta es, ¿a qué estoy adorando? ¿A quién estoy adorando? Cuando me duermo en la noche, me despierto en la mañana, ¿sobre quién me estoy recostando? ¿Estoy confiando en mí? ¿Estoy confiando en mi plan, mi estrategia, mi solución que soñé anoche para salir de esa bronca en la que con estoy? la espaldilla un poco golpeada. O me dormí pidiendo a mi padre que por favor me ayudara, que por favor me diera sabiduría, que por favor me diera las fuerzas para hacer lo que necesito hacer. Y me desperté diciendo, Señor, hoy es el día. Guíame, ayúdame. ¿La creación o el creador? ¿Cuál vamos a elegir? Cuando elegimos al Padre, cuando elegimos a nuestro Señor, nuestra vida entera, y hablábamos de esto con algunos hermanos el otro día, para mí la adoración es todo, ¿no? Como digo, estamos adorando 24 horas al día. Alguien o algo. Pregúntase qué, ¿no? Por ende que desde el momento de todo el hoy, para nosotros ese tiempo juntos es un acto de adoración. Desde que entramos y nos saludamos y nos damos un beso, nos damos un abrazo. Preguntamos cómo está esa situación, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo se está adorando? Hasta el momento en que nos levantamos y cantamos una canción y adoramos, y ojalá sea de nuestro corazón. Hasta el momento que paramos y tomamos Y Andrés, comunidad, no, nos esos son los juntamos que y me llaman. adoramos otra vez y nos abrazamos y nos
aprendemos nombres y empezamos a entender las cosas y oímos historias y empezamos a amarnos. Hable con abuela. Esta semana visité al hermano y hablé con él y hablé con sus hijas un poquito y yo creo Hable que con ellos abuelita. entienden el amor que tenemos, pero eso no llegó así. Hable con la abuela. Llegó durante años de conversaciones, llegar a conocernos y a crear un aprecio y a entender la relación que teníamos. Por eso es que el café no solamente bromeamos un recreo, pero es mucho más que un recreo. Y créanme, yo creo firmemente que es parte de nuestra adoración. Si no lo fuera, no lo haríamos. Todos tenemos café en casa, ojalá. Hola, meneca. Pero el café es un propósito. Y cantamos más y leemos su palabra juntos. Calma. Meditamos y escuchamos predicación. Lloramos. ¿Dónde andas, meneca? Mi Sí, deseo está la gorda hablando. es que todo esto sea un aroma agradable que Hola, está subiendo al ¿me cielo. escuchas, meneca? Ahora, ¿de qué depende eso? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? De sus corazones. Aló, aló, aló. Que Él desea la adoración del corazón, no el acto. No el que bien cantó o no cantó. Ahí me No escuchas. si pegué en la caja ¿En dónde correctamente, andas? no si el café estaba en su punto. No, el corazón. Eso es lo que Él está buscando. Otra cosa interesante de esto, creo que si vamos a ser imitadores de nuestro Padre, si vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser valientes. Uno de los autores que estaba leyendo esta semana contó esta historia sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno siendo el conquistador que seguiría a Babilonia y crecería el imperio griego que precede el romano. Él es conocido como una de las personas más valientes, Bueno, meneca. ¿no? Que hizo cosas más grandes, increíbles. Cualquier cosa me avisa y yo Creo que le en el mando. libro de Daniel se le representa como como no un jaguar, porque siempre la gente me dice, no, ahí no hay jaguares. Jaguares están en América, ¿qué es? Un leopardo, ¿no? Rápido, fuerte, furioso. No, eso es él. Pues parece que se enteró él de que había un soldado en su ejército que se llamaba como él, Alejandro. El problema es que era un soldado que era, que es la palabra que estoy buscando, cobarde, gracias. Te había comentado la historia, veis, de repaso. Cobarde. Bastante contraste, ¿no? El grande, el curioso, que no le tiene miedo a nada. Y uno que era Alejandro, el cobarde, ¿no? Y era un soldado. Y la historia dice que fue y dijo, quiero hablar con ese soldado. Y le dio estas dos opciones. Eso es lo que él le dijo. Mi amor, estoy viendo esto, Dice, mi amor. Cuando termine esto, yo se lo muchacho, o renuncia a su cobardía o renuncia a su nombre. No. Dice, pero a mí no me calza que usted se llame Alejandro y sea cobarde. Entonces tiene que dejar atrás una de las dos cosas. Si se va a llamar Alejandro, tiene que ser un hombre bravo, con fuerza. Y si quiere ser cobarde, entonces va a tener que dejar ese nombre, busque otro. Poco gracioso, quién sabe si será verdad. Pero me hace pensar, ¿no será verdad así con nosotros, que somos hijos de Dios? Que hemos sido llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Tenemos un nombre. Tenemos un llamado. Pero estamos viviendo de tal manera. Creo que es similar. Creo que no podemos ser cobardes y ser hijos del rey. Pues, Oye, vamos a hacer una necesitamos a veces, yo necesito a veces tener un ajuste en mi corazón. Y decir, no, yo tengo su nombre en mi corazón. Yo soy su hijo. Yo soy su herencia. Necesito representarle bien. Bueno, Aquí hay otro contraste que vemos, que es el amor y la codicia. Dice versículo 3, dice, y no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Versículo 4, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Aquí nos está pintando un cuadro de un mundo y recordamos, está escribiendo a Éfeso. Ok, el punto central quizá religioso en este lugar es
Vamos antes Artemisa o Diana o Afrodita. Si vimos ese nombre Afrodita, Mohamed, Afrodita, la palabra afrodisíaco, esas palabras que conectamos porque era una celebración muy sensual. Era la diosa del No amor, vejo. la diosa de las Não, isso relaciones, bem, não vejo. la diosa de la fertilidad. Ya hasta el punto que la celebración que ocurría ahí, había sacerdotisas que eran prostitutas. Olha Era pra parte de la vocês. celebración. Diosa morena. Era parte de cómo se celebraba esto. Tenía un enfoque, la religión de Diana o de Artemisa, un enfoque hacia el placer y la sensualidad. Era una celebración de la fertilidad para terrenos, ganados, pero también personas. Incluso tenían la costumbre de Ese beso. buscar, y orar por Ven, ese no actos de pecho. amor. Yo sé que no es magia, Que me des un una magia besito, morena. para que esa muchacha que no me mira, me mire Que me des un besito, mi para morena. tener un cambio. Pero pensemos a la Que raíz me des mi besito, de morena. incluso ese tipo de pensamiento. Digamos que funcionara. Digamos que Que una me des un persona besito, morena, morena, no morena, me morena, ama, morena, yo voy a hacer morena. algo y va a empezar a amarme. Yo estoy pensando, no estoy pensando en esta persona, no estoy pensando en su mejor yo sé que hay veces que a veces yo quisiera que las cosas fueran diferentes o que algo, otra persona se sintiera diferente sobre mí, que tuviéramos una mejor amistad o a veces me gustaría que alguien se quedara aquí. Puso la boca ahí, chamaca. Ey, yo le estaba También dando yo ese amo a derecho. esa persona, necesito entender. Ese moco, venga para botarle ese Quizás moco. Dios los está llevando ahí y por mucho que me Venga. duela, No se yo metan las manos en la nariz. romper el avión, el que se va a ir, no sería amor. No, pincharle las ruedas para que no Qué pueda bestia. Qué ir a otro lado, no sería amor. Pero parece que el enfoque aquí era algo que estaba buscando más como, hey, esto es lo que deseas. Ay, mamá, me Ese Dios te va a dar todas las cosas como tú las quieres. Dice aquí, en cambio, dice que haya una actitud de agradecimiento a Dios, que creo que incita a un entendimiento de que el plan y la voluntad de Dios es bueno, aun cuando no es como yo quisiera que fuera la cosa. Voy a tocar un tema aquí, pero sí, he hablado con personas, hermanos míos, que de la soltería. ¿Qué pasa si en el corazón de uno está estar casado, pero no ha ocurrido? ¿Qué voy a hacer? Quiero ver una, ¿Qué estoy dispuesto a hacer? una pantalla. ¿Voy a buscar mi Quiero manera ver de hacer las cosas? pantalla. ¿O voy a ponerle en la mano de Dios y decir, voy a tener un corazón agradecido? Ahora, yo puedo decir esto, ¿Quién anda aquí? puedo meterme en el tema de la soltería, porque en un par de semanas el hermano va a hablar sobre los matrimonios. No le Entonces, han dado agüita, no le han puede dado. predicar sobre el matrimonio, yo puedo predicar un poco sobre la soltería. Entonces, vamos a hacer un intercambio. Entonces, ¿por qué? Porque ojalá está usando la autoridad es esta, ¿no? No soy yo. Yo no soy una autoridad en la soltería. Mi hermano quizás no sea una autoridad en el matrimonio, pero tenemos una autoridad en la palabra de Dios. Confío realmente en Dios. Quiero ver una pantalla. Esa es la pregunta. Quiero ver una Dios es realmente pantalla. bueno a pesar de... Quiero ver una pantalla de algo. Qué pregunta más difícil, ¿no? Alístese para ir al cine. Hay muchos chiquillos que Mamá va a comprar detrás para el cine. color de rosa. Todos nos ha tocado un palo o otro, o varios o muchos. Y entendemos que a veces de confiar y descansar en el Señor no es fácil. Pero estoy queriendo solamente lo que mi corazón desea, esa Ya cosita no hay nada. que incluso me llevaría a hacer Sí, mamá, cosas te indebidas. O tengo amor por mi hermano y amor por mi padre y amor por mi Señor, el cual me va a guiar a depender y a confiar de Él. Versículo 5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo. Ahora puedo hacer la comida e ir al cine en la tarde. Pues el avaro es un idólatra, o sea, está adorando ídolos, está buscando lo que su corazón desea y adora las cosas de este mundo. Otra vez, ¿qué vamos a elegir? ¿La creación al creador? No sea majadera. Dado voy a hacer que Dios me ha dicho. Recuerdo, hermanos, que están alistándose para el bautismo. Pensemos en estos contrastes, pensemos en cómo esto representa
va a ser un representación visual, disculpe. No. La realidad de que en una vez en mi vida, eso es lo que más importaba, la creación, mis deseos. Pero ahora estoy siguiendo una autoridad más alta, estoy No, pero siguiendo tal la vez, palabra del Señor, estoy a los siguiendo a chicos, Dios tal y vez estoy llevar confiando en que aún a veces quizás haya cosas que yo quiera hacer, pero no es la voluntad de Él y es mejor para mí. llevar las bicicletas. Hablaba con el hermano sobre eso el otro día. El hermano nos dice que todo trabaja para bien para quienes. Pues chicos, ¿a qué hora corría Luchi? Díganme, ¿A qué? ¿quiénes? En la mañana. Los que aman. ¿Qué significa eso, no? Tu amiga Ya solo esto. hizo una carrera en la avenida Escazú. Y dice Jesús, dice, si me aman, ¿qué? Es una carrera con... Obedecerán mis mandamientos, ¿no? No saben. Uf, uf. ¿Qué estoy eligiendo? Estoy eligiendo amar a mi hermano, estoy eligiendo amar a mi Dios, el cual me va a llevar a adorar al Señor y a cuidar a mi hermano, o estoy pensando en solamente lo que yo deseo. Y entiéndame, no, aquí no estamos predicando un en el cual aquí vamos a dejar todo y nos vamos a ir a vivir metidos en un control ahí de, o sea, que bastante y sufriendo todo el día y vamos a volver a comer ni a beber. No. ¿Cuál es mi prioridad? Ah, sí. ¿Qué está dirigiendo mi vida? Venga, gorda, yo no quiero... Cuando yo pienso mi semana y evalúo cuántas veces subió un aroma dulce al Señor de mi corazón esta semana. Eso me ayuda a entender dónde está mi corazón. Aquí un contraste final en la luz, sino la oscuridad. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hacen esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de la luz. Es el llamado, está diciendo, antes estaban en la oscuridad, pero está diciendo, hey, hay personas que van a intentar venderle la oscuridad de nuevo, y ustedes necesitan entender, tiene la luz, y pueden entender que eso no es real. Definitivamente, no se vayan porque se da la gana. Porque a veces somos confundidos y a veces decidimos ser confundidos. Y ninguno de esos se vale. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 8, debemos de vivir como gente de la luz. No podemos participar con esas personas. No podemos participar en mi corazón. No puedo estar viviendo con ese tipo de pensamientos. Antes estaba lleno de oscuridad, claro. ¿Pero qué? Ahora tengo la luz que proviene del Señor. Ese es un gran por tanto. Ahora debo de vivir como alguien que está en la luz. Y sabemos que continuamente estamos en peleas en nuestro corazón. Tenemos tentación, tenemos debilidad. A veces tengo que orar al Señor para que fortifique mi fe. Pero mi llamado es de vivir como alguien que vive en la luz, alguien que es de la luz. Pertenezco a cuál da la luz. Versículo 9 nos dice, pues esa luz está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. La realidad es que esa luz está viviendo dentro de nosotros ahora. Vamos a Dios viviendo en nosotros. Yo no soy la luz, yo no soy Dios, pero Dios está dentro de mí, está viviendo a través de mí y por ende produce ¿qué? ¿Qué es lo que produce eso? Solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Eso, por cierto, me dice que cuando hay otras cosas que no son rectas, que no son puras y no son verdaderas en mi vida, no vienen de Él. Este versículo es muy interesante. Dice, digan bien lo que agrada al Señor. Eso sí, se ocupan una razón por la que es importante que estudiemos la Biblia y aprendamos sobre la revelación que Dios nos ha dado. Ahí está. Averigüen bien, estudien, vean la revelación de Dios. Él ha explicado su carácter, quién es Él, cosas que Él ama, cosas que Él detesta.
Ha hablado de las personas que son sus enemigas, de las personas que están peleando en contra de él, y ha hablado de aquellos que son sus hijos, que aman. El salmista dice que él ama incluso sus estatutos. Él ha adorado y ha buscado al Señor hasta tal punto que ahora él ama las reglas, podríamos decir, que Dios tiene. ¿Por qué? Porque sabe que son buenas. Saben que llevan a la luz, saben que llevan a la vida. Dice, no participen en las obras, por cierto, bíblico, inútiles, okay, inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Entonces, ¿nos está invitando a qué? A que no seamos inútiles. Dice, no participen en esas obras inútiles de la maldad. Y la realidad es esta, que si estamos diseñados para adorar y adoramos continuamente, también estamos diseñados para hacer obras. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido llamados a buenas obras. Pero yo sé que todas las obras que yo hago no siempre son buenas. Nuestro hermano Pablo aquí nos está amonestando a que no participemos en esas obras inútiles de maldad y de oscuridad, porque yo no pertenezco a la oscuridad ya. Yo pertenezco a la luz. Al contrario, ¿qué debemos hacer con eso? ¿Cómo tratamos con el problema de la oscuridad? Sacamos a la luz. Hay ciertas cosas que solo crecen en la oscuridad. Cuando están en la luz, mueren. Versículo 12 dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Está diciendo esa es la realidad. Pero creo que es interesante que quizás aquí Pablo, cuando está diciendo estas palabras, dice, es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Sabemos también que el mismo autor habla a la iglesia y les dice que ustedes hacen cosas que le da vergüenza a los que no son creyentes. Entonces, si conectamos esos dos pensamientos, nos enseña que somos a veces capaces de caer, incluso quizás abrazar una práctica o un pensamiento que es vergonzoso. Más bien debería ser algo que en cuanto lo oyéramos o lo pensáramos, dijéramos, no, jamás. Lo repudiáramos, dijéramos, qué terrible, ¿cómo puede ser esto? Se me viene a la mente una película que recientemente vimos mi familia y yo sobre la venta de menores para el uso del sexo. Y ojalá todos estemos aquí, incluso cuando oímos eso, pensemos, ¿cómo? Pero yo mientras veía esa película estaba pensando en cómo llega alguien de algo que creo que es bastante general, de decir, no, a decir, quizás, y a decir, sí. No solo participar, sino beneficiar. ¿Cómo? ¿Cómo se llega? Con la oscuridad, donde no hay luz. El versículo final del 14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despierta, tú que duermes. Levántate de los muertos. Cristo te da luz. Ahí está la solución. Y ese es el más grande contraste que podemos tener. Es estar sin Cristo o estar con Cristo. Porque es la diferencia entre la muerte y la vida. Las tinieblas y la luz. Estar perdidos y estar bajo la ira de Dios, pues tener la justicia de Cristo y ser salvos. Hermanos, estamos llamados a vivir en la luz y no en la oscuridad. Ojalá eso sea lo que refleja nuestra vida. Aquí como pensamiento final simplemente dice en el pasaje de hoy, vemos contrastado el resultado de vivir para mí y por mí, en lugar de vivir para Dios y por Dios. Entonces ahí quizás es el pensamiento que les dejaría, que pensemos para quién estoy viviendo y a través de quién estoy viviendo. Estoy viviendo para mi beneficio y a través de mis fuerzas, estoy viviendo para Dios a través de sus fuerzas.
¿Para quién voy a vivir? Mi respuesta va a dictar mi conducta, mi adoración y mi destino. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pido que en tu misericordia, Señor, tú nos muestres la verdad de tu palabra, Dios, que podamos ver tan claramente el contraste entre la oscuridad y la luz. Señor, el contraste entre el amor y la codicia. El contraste, Señor, entre adorar a un Dios que yo he creado a mi semejanza, Dios. Aún quizás intente yo en mi mente decir, no es el Dios de la Biblia, pero no es el Dios de la Biblia, Señor, porque no se parece al Dios de la Biblia, no actúa como el Dios de la Biblia, Señor, porque yo lo he creado en mi mente, en mi corazón. Qué gran diferencia de postrarme, porque es lo único que puedo hacer ante el Dios verdadero, el Dios magnífico, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios que con sus palabras hizo posible todo lo que nosotros conocemos y más. El Dios que nos cambia, el Dios que es fiel a su palabra. Un Señor que es completamente suficiente. Dios, ayúdanos a entender esa realidad, Señor. Y si nosotros hemos pasado de muerte a vida, si hemos pasado de la oscuridad a la luz, Señor, que vivamos en la luz, que vivamos en la vida. Señor, que te obedezcamos, que mostremos amor verdadero a través de nuestras obras, a través de nuestra vida, a través de las decisiones diarias de seguirte a ti y de rechazar el pecado. Dios, porque el camino que tú has puesto ante nosotros, aunque quizás sea duro, es el mejor y es bueno para nosotros y podemos confiar, podemos descansar en ti, Señor. Dios, ayúdanos a entender lo que estamos a punto de cantar, que Jesucristo sí basta. Dios, si te pido si hay alguien que no ha tomado ese paso, que no ha pasado de la oscuridad a la luz, que no ha pasado de la muerte a la vida, que hoy sea el día en el cual se den cuenta que Jesucristo es suficiente. Que tú, Señor, eres el único que puede cambiar eso en nuestra vida. Dios, que podamos vivir como hijos de la luz. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.